Buenos días, queridas hermanas, gracias por conectarse. Casa de Oración Chula Vista, Casa de Oración Loma Dorada, les damos la más cordial bienvenida. Vamos a ponernos en manos de Dios para iniciar este devocional y muchas gracias a todas por estar ahí al pendiente de lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Acompáñenme por favor a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia el día de hoy, porque, Padre, tú siempre nos das lo mejor y nos diste en esta mañana el privilegio de despertar, de poder conocerte más, de poder alabarte, de poder honrarte con nuestra obediencia. Gracias, Señor, porque todo lo que haces para nosotros es por nuestro bien. Ayúdanos, Señor, a ser entendidas en la palabra. Yo te pido, Señor, que bendigas a todas esas mujeres que se están conectando y también a todas las que se van a conectar después y van a escuchar este devocional. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, amigas, hemos estado viendo una serie llamada Perfectas en Cristo. Y el día de hoy el tema será Perfeccionadas para servir. Y nuestro versículo clave está en 2 Corintios 5:17, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El tema de hoy está dirigido a aquellas mujeres que anhelen un cambio en su vida, aquellas que quieran que Dios, con su poder, a través de su palabra, continúe su obra de santificación en cada vida. Mujeres que deseen servir a Dios. Dios llama a mujeres como tú y como yo, deseosas de ser moldeadas por Él, mujeres que quieran ser perfeccionadas para servirle. Abramos nuestro corazón hoy a lo que Dios quiere enseñarnos y abramos también nuestra mente para retener la palabra de Dios. La palabra perfeccionadas o perfectas se entiende también por algo que es adecuado para determinado fin. Significa también alguien que está capacitado, instruido, moldeado, enseñado, reparado para una tarea específica. Cuando una mujer es llamada a servir, se puede decir que está siendo perfeccionada para una tarea específica. En el momento de ser llamada, ahí empezará su proceso de perfección, hasta que esté plenamente capacitada para ese fin, es decir, hasta que embone perfectamente para esa tarea. Al decir que Dios quiere perfeccionarnos, estamos diciendo que Dios quiere capacitarnos para hacer su voluntad, pues este es el propósito de toda mujer, sobre todo de toda mujer cristiana, ser adecuada para lo que Dios la llamó. Perfeccionadas también significa que Dios quiere que cada día seamos más parecidas a Él, en carácter, en piedad, en santidad. Una mujer perfeccionada para Dios no es aquella que nunca se equivoca, no es aquella que nunca llora, no es aquella que nunca sufre. Perfecta no es no cometer errores, tampoco es tener una posición por encima de los demás, sino todo lo contrario, es aquella mujer la cual es confrontada con la palabra de Dios y su vida y su carácter cada día va siendo moldeado al carácter y pensamiento de Dios. Es una mujer que pasará dificultades, tribulaciones, angustias, temor, vituperio, mas cada día se irá fortaleciendo más y aceptando la voluntad de Dios. Su fe irá creciendo y será reflejada en su madurez y su obediencia. Para poder servir a Dios es necesario estudiar la palabra de Dios, pues esta es la que se encargará de irnos puliendo para esta tarea específica que Dios tiene para nosotras.
Corroboremos en la palabra lo que acabo de mencionar. Vamos a 2 de Timoteo 3:16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Veamos pues cuál es una de las áreas donde Dios nos quiere perfeccionar para estar listas al servirle. Vamos a el libro de Tito en el capítulo 2, versículo del 3 al 5, que dice así: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si nosotros leemos el contexto, hermanas, de estos pasajes, vemos que Pablo manda al obispo Tito a Creta, pues había cierto desorden en la iglesia, es decir, por las mujeres y hombres que se añadían al cristianismo, y este desorden debía ser corregido. Primeramente, Pablo da la orden a Tito a enseñar a las mujeres maduras en la fe a obedecer y después enseñar a otras mujeres jóvenes la sana doctrina. La isla de Creta era un puerto marítimo dedicado a la agricultura, a la artesanía, también se comercializaban el vino, el oro, era conocida también por su arquitectura y arte. Por lo tanto, era una isla muy próspera. Pero había un problema dentro de la iglesia, pues las mujeres que se convertían al cristianismo querían traer las mismas costumbres de su vida anterior, querían introducir sus ideas dentro de la comunidad cristiana. En este caso eran vicios, idolatría, vanidad, borracheras, mentiras, glotonería, avaricia, la necesidad de lujos excesivos. Tito debía enseñarles a vivir de una manera piadosa que honrara a Dios, y él comienza por las mujeres mayores o maduras en la fe, pues ellas debían poner el ejemplo como maestras del bien a las mujeres más jóvenes que se irían añadiendo. Uno de los principales puntos que estas mujeres debían enseñar era que las mujeres jóvenes aprendieran a amar a sus maridos. ¿De qué manera? Bueno, enseñándoles las escrituras, como dice Efesios 5, 22 al 24, dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El siguiente punto a enseñar era que las mujeres fueran capacitadas a amar a sus hijos, a ser enseñadas a instruirlos en los caminos de Dios, como lo dice Deuteronomio 11, versículo 18 y 19. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Proverbios 1:8 dice así: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. En Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. En Efesios 6:1 dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Aquí en estos dos puntos aprendemos que la prioridad en el proceso de la perfección de una mujer es su casa, es decir, su familia. El siguiente punto es que debían aprender a vivir sabiamente. Una mujer que quiere servir a Dios obedecerá lo que Dios dice y empezará a practicar todas estas enseñanzas primeramente en su casa. El vivir sabiamente se refiere al aplicar toda la enseñanza de Dios en las diferentes circunstancias de la vida. Es reaccionar correctamente aplicando lo aprendido de la palabra de Dios en cada situación, como lo dice Efesios 5, 15 al 17. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En Santiago 3:13 dice así, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Otro punto en el cual las mujeres jóvenes debían ser enseñadas es en la pureza. La pureza abarca varias áreas en la vida de una mujer. Pureza en su matrimonio, pureza en su forma de hablar, pureza en sus pensamientos, pureza en su forma de relacionarse con otros. Esta debía ser una mujer entregada completamente a Dios y a su palabra. Una mujer pura es aquella que su prioridad es obedecer lo que Dios dice. Es una mujer que no se distrae mezclando costumbres del mundo con los mandamientos de Dios, sino que su enfoque es perfeccionarse cada día en la voluntad de Dios. Como lo dice Primera de Tesalonicenses 4:7, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y en Colosenses 3:5 dice así, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El siguiente punto que tenían que trabajar estas mujeres en su hogar, una mujer a la cual Dios ha llamado a servir primeramente, servirá en su casa y con sus hijos, esposo, siendo una buena administradora de su hogar, de su tiempo, dedicada a la crianza y enseñanza de sus hijos, proveyéndoles todo lo necesario para su sano desarrollo. La palabra trabajo indica una acción continua de servicio. Estas mujeres estaban siendo capacitadas primeramente dentro de sus casas al servir a sus seres amados. No debían ser perezosas en la crianza y educación de sus hijos. Se les enseñaba también que respetasen a sus esposos como varones de autoridad. De esta manera ellas estaban honrando a Dios. Otro punto es mujeres llamadas a hacer el bien. Esto quiere decir aplicar en casa todo lo aprendido por Dios, a practicar los mandamientos, ordenanzas, estatutos, y de esta manera podemos decir que una mujer que practica todas estas virtudes en casa estará pronto perfeccionada, es decir, capacitada para servir en la casa de Dios, porque sabemos que todo empieza en casa. Si tú eres una mujer soltera o viuda o por cualquier circunstancia has quedado sola y dices, bueno, esto no aplica para mí, veamos lo que dice la palabra al respecto. En Primera de Timoteo 5:5 dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. En Primera de Timoteo 5:14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia.
Hoy en día, hermanas, amigas, mujeres que están viendo este devocional, se ha distorsionado la palabra de Dios. Es por eso que vemos un desorden en cuanto a este tema se refiere. Mujeres que no están dispuestas a llevar sus roles y obligaciones y que su casa y sus vidas están en completo desorden. Cuando digo desorden no solo me refiero a un desorden físico, sino hablo de un desorden emocional y espiritual. Mujeres que no viven en obediencia a la palabra, viven una relación a medias con sus hijos, esposos, en el caso de las mujeres solteras, con sus padres. Tienen apatía por las cosas del hogar, tienen apatía por las cosas de Dios, amando más las vanidades pasajeras e imitando las costumbres de este mundo, invirtiendo poco o casi nada de tiempo en aprender la manera correcta de vivir. Mujeres dominantes que quieren tener la última palabra por encima de sus esposos, mujeres con un lenguaje impuro y comportamiento irrespetuoso, mujeres que no se toman el tiempo de ser instruidas, y esto no honra a Dios. Hoy día, al igual que las mujeres cretenses, vivimos en una sociedad donde se está olvidando los mandatos de Dios en los hogares, donde predomina la opulencia, los excesos, la vanidad, donde tenemos todo a la mano, donde la prioridad es tener, donde estar soltera está de moda, como dice una canción por ahí, ¿verdad? Mujeres que rechazan la idea de luchar por una familia, mujeres que no quieren tener hijos, mujeres que no han sido enseñadas a amar sus hogares ni a vivir en sabiduría, mujeres que aman más su vida exitosa, sus logros, sus carreras, incluso aman más a sus mascotas. Pero, hermanas, lo más preocupante y lo que más entristece de esto es que estas ideologías han entrado con toda su fuerza a la iglesia. Y como le dijo Pablo a Tito, de la misma manera Dios nos dice hoy, es hora de corregir lo deficiente. Es hora de perfeccionarnos para servir y volver al modelo bíblico, a lo que Dios ha establecido. Estos hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo, quiero decir, inspirados por el mismo Dios. Una mujer que está fuera del orden de Dios está deshonrándole. A continuación veremos un ejemplo de una mujer en la Biblia que no quiso ser perfeccionada, una mujer que al ser confrontada por un profeta de Dios, en lugar de arrepentirse de su pecado, se llenó de odio en su corazón. Leamos la historia de Herodías en Mateo 14, del versículo 3 al versículo 11. Dice: porque Herodes había aprendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por el cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primeramente por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Herodías tuvo la oportunidad de arrepentirse y hacer las cosas bien y empezar un proceso de perfeccionamiento, mas ella rechazó esta oportunidad. Ella y su hija fueron cómplices de un cruel asesinato, el asesinato de Juan el Bautista, profeta de Dios. El día de hoy hay una necesidad urgente de ser enseñadas y reparadas en la sana doctrina, de ser instruidas de la manera correcta. Primeramente necesitamos reconocer
que somos imperfectas y que necesitamos ser perfeccionadas. Reconocer que hemos venido haciendo las cosas mal, fuera del orden de Dios. Dejémonos enseñar primeramente por la palabra de Dios y por aquellas mujeres maduras y varones que Dios ha puesto en el ministerio. Mujeres que con su ejemplo nos enseñan a vivir sabiamente. Mujeres que Dios ha dado un entendimiento especial para enseñar la palabra, pero también viven lo que predican. Seamos humildes para recibir todas aquellas herramientas con las cuales Dios nos quiere reparar. Así el día de mañana, nosotras ya perfeccionadas, ayudar a otras mujeres y así ser unas maestras del bien. El servir a Dios es un privilegio que pocas mujeres pueden llegar a experimentar plenamente. Al no dejarnos perfeccionar, solamente estaremos dando círculos, volviendo así al mismo lugar. El deseo de Dios, mis amadas hermanas, es perfeccionarnos. No quiere dejarnos donde empezamos. Él quiere que seamos maduras en la fe. Para eso tenemos que querer, tenemos que despojarnos del viejo hombre y empezar a vestirnos con la nueva naturaleza que Dios nos dio, aplicando y practicando lo que vamos aprendiendo primeramente en nuestro hogar. Y así poder decir, nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por favor, acompáñame, hermana y amigas, a leer el modelo perfecto de una mujer bíblica, una mujer perfeccionada por Dios en todas las áreas de su vida, pero sin duda primeramente perfeccionada para amar a Dios y a su familia, que su servicio es aquí evidente en estos pasajes. Acompáñame a Proverbios 31 del versículo 10 al 31. Dice el título así: Elogio de la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come pan de balde. Se levanta a sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? Definitivamente yo quiero ser perfeccionada como esta mujer y llegar a ser lo que Dios quiere que sea. Si tú también tienes el anhelo de ser perfeccionada para servir a Dios, hay esperanza. La gracia sigue vigente y el amor de Dios sigue anhelando a enseñarnos.
Él no se ha cansado, hermanas, Él no se ha cansado, hermosas mujeres, Él no se ha cansado, Él sigue enseñándonos y dándonos su palabra, para eso la dejó, para eso nos dejó este libro lleno de sabiduría, para que nosotros aprendamos de la manera correcta y también seamos humildes de recibir sus mandamientos. Bueno, pues esto es todo el día de hoy. Espero que esta palabra haya sido de edificación como la fue para mí. Le doy muchas gracias a Dios porque su palabra es viva y eficaz y es cortante más que una espada de doble filo y hace lo que tiene que hacer en nuestro corazón. Vamos a orar para dar gracias y así ser despedidas. Muchísimas gracias. Amado Padre, te damos muchas gracias, Padre, porque nos has alimentado el día de hoy con tu preciosa palabra. Nos has enseñado la manera correcta en que a ti te agrada que vivamos, Padre. Ayúdanos a ser esas mujeres entendidas, humildes, que captemos, Señor, todo lo que tú estás hablando y que lo pongamos por obra en nuestros hogares primeramente y el día de mañana poder servir en tu casa, Señor, y poder servir a nuestro prójimo y a todos, Señor, los que nos rodean, a todos, Señor, los que nos rodean. Gracias, Padre, porque nos estás capacitando, nos estás perfeccionando, nos estás alineando, puliendo para tu obra preciosa en el ministerio. Muchísimas gracias, mi Dios. Bendigo a todas esas mujeres que están en pantalla y a las que nos van a ver después. Que Dios las bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanas. Dios las bendiga. Fue un placer, un honor y una gran responsabilidad estar compartiendo la palabra de Dios. Nos vemos el próximo martes, Casa de Oración Loma Dorada a las 10:30 y el próximo viernes, Casa de Oración Chula Vista a las 10:30 también. Dios las bendiga.